Toda cosa buena hay plenitud. Y si dice haga partícipe de una chauchita, no, de toda cosa buena hay plenitud. O sea, lo consideraba a la administración como algo importante y que otro no lo iba a hacer. Tenía la capacidad dada por Dios para hacerlo. Ahí es donde entran los ministerios y dones a funcionar. Los ministerios y dones son únicos, son exclusivos de los que los tienen, no de otros. El que no lo tiene, no lo tiene. Y con el tiempo, ¿no es cierto?, la tradición inventó una especie de imitación de las cosas de Dios. Y no funciona por imitación. ¿Me entienden, no es cierto? Yo voy a hacer eso, pero si no fue mandado por Dios, no lo puede hacer. No lo va a hacer nunca. Como aquel que sí fue mandado por Dios, capacitado, dotado, ahí donde entran ministerios y dones dados por Dios, que otros no los tienen. Y justamente para una función específica y cara. Los ministerios son los más notables, fundamentales para el resto de la edificación del cuerpo de Cristo, los ministerios que menciona la Biblia. Y de ahí vendría lo otro, la función del cuerpo, evidentemente a través de esos 5 ministerios, que de no haberlo y en mucho tiempo no lo hubo, y la iglesia sufrió, no fue nada. No se realizó el propósito de Dios por la falta de la operación de los ministerios. Una por falta de reconocimiento, otra porque no los había, etcétera, etcétera. Pero sin los ministerios dados, constituidos, tal como dice la Biblia, por Dios, no funciona. De ahí la importancia que tiene. Ahora, ¿quién se esperaría que entendería eso? ¿Quién? ¿Los mundanos? Los creyentes. O sea, los nacidos de Dios. Alguien que tenga el Espíritu de Dios. Porque recuerda, el creyente de la iglesia, recuerdan la estadística, ¿no? En montones ni creyentes. Le queda grande el saco, no hay. Tiene que ser creyente verdadero del Espíritu, que se dé cuenta de eso, que lo acepte. Porque Dios tiene que funcionar de espíritu, de corazón, en ese sentido. De no ser así, no va a andar. ¿Entienden, no? Tendría que ser por personas adecuadas. Sigue la número 4, dice, ¿quién paga este salario del ministro de Dios? Ya que, vuelvo a decir, las personas dirían, bueno, Dios, y es correcto, Dios es el que mueve esto, ¿no es cierto? La respuesta correcta es Dios a través de los innumerables métodos. Dios tiene métodos, ¿no? O formas que Él tiene para hacerlo, de los cuales uno de los instrumentos es la iglesia. La iglesia. Cuando dice acá la iglesia, está diciendo nacido de nuevo, reales creyentes, ¿verdad? Compuesta de gente santa, justa y obediente. Esa es la iglesia. Otra gente que no es ni santa, ni justa, ni obediente, no es la iglesia. Así de simple. Y si no, pero se reúnen todos los domingos y van incluso los jueves o los miércoles, depende del lugar donde se reúnan. No tiene nada que ver eso. La iglesia es determinada gente con determinada experiencia real y una disposición que encaja con esa experiencia supuestamente real que han tenido y que se puede corroborar con la Biblia. De eso se trata la iglesia. Todo lo demás es fabricable, se puede inventar, ¿no? Y no ser nada. Podemos hacer carteles, salones, qué sé yo. Sí. Una pregunta, hablan de la iglesia, ¿no es cierto? ¿Pero de qué está hablando? ¿De dinero? Acá, no, habla del medio que Dios usa, ¿no? Porque la respuesta es correcta, es Dios, claro, a través de los innumerables métodos o formas que Él tiene para hacerlo. Porque la pregunta es, ¿quién paga este salario? Claro. ¿No? Dios usa gente. Así como usa gente para bendecir, está enfermo y se va a sanar, ¿qué usa? Gente que va y le pone la mano, el del don, que se lo dio Dios, para que ese se sane. Al revés, para que el otro coma, se vista, viaje y qué sé yo, ¿no es cierto? Usa gente, y no uno solo, si bien puede ser un millonario, ¿no es cierto? Para dar lo material. Claro. Eso Claro. Y igual que la sanidad física es para que se sane física, materialmente. Porque dijimos, se sanó espiritualmente y sigue así, nadie va a creer que tenga un don, ¿no es cierto? Pero si se sanó físicamente, por lo menos en esa parte, y la gente iba a creer sí funcionó un don. Y todo funciona en base a don, ¿no? A uno les dio la capacidad de una cosa y a otro lo de la otra.
A esto lo de dar lo que solo por parte de Dios se puede dar, ¿no? Que es impartir, ministrar, y a otros lo que solo la parte de ellos, que también Dios se la dio para... ¿Está bien? Eso ocurría tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, ¿no? Dice, con líderes que gobiernan y administran con sabiduría y justicia los bienes que el Señor les confió, ¿no? Dios nos confió bienes a nosotros. Amén. ¿Sí? Uno tendría que hacer una lista. ¿Qué bienes me confió Dios? ¿No? Lo que tenemos. No hay que decir preguntas, hay que decir preguntas claras, que aclaran, porque lo que tenemos es así medio light. ¿Y qué es lo que tenemos? Ahí te hay que ponerlo, ¿no? Porque ya se sabe qué es lo que tenemos, de dónde lo sacamos nosotros, no apareció porque el aire es gratis. Ahora, ¿de qué? Bueno, porque de eso es lo que se nos va a pedir cuenta, de eso que tenemos, que tiene nombres diversos, ¿no? Uno podría decir en el ámbito espiritual, en el ámbito intelectual, en el ámbito físico, en el ámbito material. Todo eso es lo que tenemos. Y cada uno, bueno, hay que rendir. Uno tiene más de un lado del otro, en fin, de eso hay que rendir. Bueno. Y la iglesia funciona y tiene que ver con la cooperación y etcétera, etcétera. ¿Me entienden? Amén. Muy bien. Si uno tiene 2 autos, yo no tengo ninguno. ¿De qué? Fíjate. Donato. No, pero de lo que tenemos, bueno, pues de ahí sale. Pasa con la plata, pasa con lo que fuere, ¿no? Tiene que ser impartido, dado, compartido. Tenían algo en común, decían, ¿no? Los discípulos compartían. Cada uno vendía lo que tenían y Dios añadía a la iglesia. Eso respecto de la administración, ¿no es cierto?, física, material, ¿no? Claro, esa es la pregunta que yo quería hacer. ¿Cuál era la...? Eso. Sí. Y en este caso se trata al ministro, porque estamos viendo el tema justo el salario del ministro, ¿no es cierto? Dice, se supone que la iglesia debe estar gobernada por personas maduras, llenas del espíritu, no avaras ni mezquinas, que anhelan ver el progreso del reino a quienes representan, por lo cual, aunque el servicio sea de gracia, y es de gracia, se dan cuenta del sacrificio que hacen los que dejan todo para servir voluntariamente a Dios, y entonces se disponen a colaborar con los que son enviados, con lo que el Señor les ha dado de gracia a ellos. ¿Alguien recibió algo que no sea de gracia? ¿Alguien recibió algo que no sea de gracia? Claro, Dios nos concedió, y claro, y de gracia. Todo. Algunos dirían, que poco entendido, ¿no? Dirían, no, pero esto yo me lo gané, si no fuera transpiré, dicen, ¿no? Diría así. Algunos. Algo robado. Él recibió salud, fuerza, oportunidad, ocasiones, todo, y eso vino de gracia. Si todas esas cosas no hay, uno estaría desnudo y muerto de hambre y quizás muerto. Porque mientras respira, el aire viene de Dios, y etcétera, etcétera. No hay forma de que algo de lo que uno tiene no haya venido de Dios de gracia. ¿Por quién compró el aire? Por ejemplo, ¿no? Y así. Entonces, hay cosas que no se pueden comprar nunca. No se pueden comprar. Las oportunidades, las ocasiones, lo que nos ocurre y se nos pone y se nos presenta ahí, no puede ser comprable. Por ahora. Por ahora no. Por ahora. No, pero no es. No. ¿Y cómo uno puede ser mezquino con lo que no es de uno? Con lo que es de Dios. Yo a veces no entiendo esa forma de persona tan egoísta. Claro. Cristiano, entre comillas. Claro, porque no entiende. No vinieron acá. Sí, una de las causas es esa, falta de instrucción, ¿no? Y después está la parte personal, porque por más que venga acá, igual sigue así. Sí. Y no, pero esto, y no, pero el otro. Y no, pero, el no, pero, ¿no? Y por más que se le diga, le ponga todos los chiches y le explique detalle por detalle, igual puede llegar a ser así, ¿no? Porque tiene que ver con algo interior. Volvemos a lo que hoy dijimos al principio. ¿Quién dijo que todos los que asisten a una congregación son cristianos? Una suposición es, ¿no es cierto? Y de los que asisten, no, pero seguro que los que asisten al estudio sí. Es la misma historia, igual.
Y por eso acá dice, ¿no es cierto?, la nota, dice, uno de los instrumentos es la iglesia, compuesta de gente santa, justa y obediente. No santa, justa y obediente, no. Verdadera, contante y sonante, eso no tiene ningún problema, eso no así. Lo que tiene problema es lo que no entra dentro de esas cualidades, digo, ¿eh? Porque ¿a quién le tiene que rendir cuenta y obedecer, por ejemplo, acá? ¿Para quién tiene que ser santo y justo? Para Dios. Y obedecer y a Dios, porque el que manda esas cosas, ¿no? Entonces, de ahí viene el asunto. Ahora, no lo hay, nadie puede, eso no se puede inventar. No lo van a fusilar a los que no son, ¿no? Pero se esperaría que los que dicen ser, sean. O por lo menos algo, ¿no es cierto? Dice, solo con amor y colaboración mutua el reino de Dios se extenderá a todos. Si somos verdaderos cristianos, le debemos moralmente la ayuda financiera que los enviados necesitan, la cual Dios nos ha dado de gracia, ¿no? Y justamente en Romanos 13, 7 y 8 famosos dice, no debáis a nadie nada, ¿no? Y en este caso es a Dios o a los ministros o en fin, ¿no? Pero vuelvo a decir que están... ¿Será que se la da por aludido el cristiano o no? Y solo los cristianos pueden responder a eso, ¿no? Nadie más que no. Leyeron ese Romanos 13, 7 y 8, ¿no? No debáis a nadie, al que impuesto. ¿Hay que pagar el impuesto a Cristina Kirchner? Sí. O si ustedes quieren al susodicho que, ¿no? Los que cobran. Claro, ahora y a lo que es espiritual, que es un poco, porque a cierta gente mundano diría, pero estos son ricos, se quedan con la afanan todo, que es un problema de ellos, ¿no? Igual hay que hacerlo. Y a lo justo y santo, más todavía. Claro, 10 veces más por lo menos, como poco. Ahora nosotros ni a lo otro sí, porque nos aprieta y nos llega la boleta y mirá si no te rematamos la casa, lo que le dicen, ¿no? Y se cobran. Y el cristiano es bueno, y así la nueva cristiana. ¿No? ¿Y el cristianismo? Por eso digo, muchos no son cristianos. El reino de Dios no va a avanzar nunca si no entiende quiénes son y para qué están. Cuyo objetivo básico y principal es eso. ¿Para qué está la iglesia en el mundo? Para llevar a cabo una misión y porque el objetivo de la iglesia no es vivir acá. Tiene en otro lado. Y mientras pasa por acá, extranjero y peregrino, va caminando, va poniendo en práctica esto. Mucha gente que se va a vivir como mundano, siendo aparentemente cristiano con un cartelito, pegado ahí que medio se despega, y hasta que venga el Señor y me lleve, cree que así lo va a llevar el Señor. Porque a mí me dijeron que voy a ir al cielo y bla, bla, todo eso. Mucha gente cree eso. Cuando digo mucha, pero mucha, un 90 y largo y pico %, y es todo un error, porque algo no anda bien con ese concepto ese, ¿no es cierto? Dice el pago o la nota, dice por completo será cuando el Señor regrese, porque en realidad el pago al individual de para quien trabaja tiene que ver con Dios, ¿no? Y Dios mira los elementos, porque en todo esto uno mismo está dando, estoy diciendo soy o no soy. Me estoy dando por aludido, me estoy metiendo en la cosa, y cuando la gente colabora con la obra, se está metiendo. Aunque no vaya, va con lo que participa, ¿me entienden, no? Y cuando no lo está haciendo, no, pero voy todos los domingos, no está participando. Pero se está autoengañando creyendo que sí, cuando en realidad no, ¿no es cierto? Y solo se está poniendo a un costado sin querer queriendo. Y si la venida del Señor ocurriera y quedó fuera, no os conozco, no sé qué, no está participando, ¿no? Está haciendo un cumplido lindo, interesante a los ojos de los humanos. Ahora Dios no se guía de los 5 sentidos como nosotros vemos una persona, nos guiamos de los 5 sentidos como humanos, no nos queda otra. Dios se guía de la realidad de adentro, que tiene que haber alguna realidad. Por su fruto lo conoceréis, porque si no, ¿me entienden, no? Para que sea parte. Cada vez que uno acepta el programa de Dios, está siendo parte. No acepta el programa de Dios, está haciendo un costado.
quieras o no. Pero voy todos los domingos, no tiene nada que ver. No. ¿Me entienden, no es cierto? Hay una realidad espiritual que a eso apunta Dios, la define la palabra, no es un invento, ¿no? Que requiere cosas, porque ahí está la cosa participando. Estoy metiéndome en la cosa, con lo que tengo, solo Dios sabe lo que tengo, y bueno, y solo Dios ve la intención, lo de adentro, y que la persona está poniéndole ganas con lo que tiene. ¿Me explico, no? Está facilitando en cuanto a lo que tiene, de parte suya, la cosa fácil. Si muchos facilitaran, y sería mucho más liviana para los que sí le ponen el pecho a las balas que tienen que ir, y etc. Y lo otro también, tienen una parte, no es todo. De eso no darse, lo otro tampoco se puede dar. ¿Me entienden, no es cierto? Dice, pago completo vendrá cuando el Señor regrese. Sin embargo, para las necesidades reales y actuales, Dios proveerá todo lo necesario para llevar a cabo su propósito. Acá en Lucas 22:35, cuando Jesús que estaba terminando su ministerio, le pregunta a los apóstoles, cuando los envié sin alforjas, sin calzados, ¿le faltó algo? Y ellos dijeron, nada. ¿No? ¿Leyeron? Sí. Yo estoy suponiendo que ustedes leen. El 19, 27 al 29, el de joven rico, Mateo, ¿no? Y porque ni bien le dijo, sígueme, vende todo lo que tiene, y no quiso hacerlo, fue llamado. Ahí muestran, tengan siempre, anoten siempre eso. Montones de llamados no han querido, tiene que llamar otro. No todos, por eso muchos llamados, pocos escogidos, ¿no? Va a escoger los que se embarcaron y los que permanecen en el embarcamiento, que no es de un día ni de media hora. Hay que bancársela hasta que Cristo venga, ¿no es cierto?, en el rol que le tocó. Eso es ser un llamado y sacar cuenta allí, solo Dios sabe de si va a ser escogido o no, porque si no llena los requisitos, no. Habrá que pasar las pruebas, ¿no es cierto? Le dijo Jesús a los apóstoles ahí, Lucas 22, vosotros que habéis permanecido en mis pruebas, bueno, están reservados los 12 tronos de la tribu de Israel para juzgarlo, bla, bla. A eso. No a cualquiera. ¿Me entienden, no? Vosotros que habéis permanecido en mis pruebas, o sea, le siguieron hasta lo último, y aunque salieron disparando, después volvieron, y dentro de los 120 estaban ellos ahí metidos. Había que estar, ¿no? Sí. Pudo haber habido muchísimo más que 120, hubo solo 120. Y esa gente se metió con pata y todo, pagó un precio que otros no pagaron. Y van a ser distinguidos de otros, ¿no? Por más que otro después a la última venga, qué sé yo, pero nada que ver ese otro con esto que pusieron toda la carne al asador. ¿Entienden, no es cierto? Sí. Y Dios seguía de esas cosas que nadie ve, pero Dios sí las ve. Dios las ve. Dios sí. Mira, porque ¿con quién es contada para el avance del reino? Con eso. Y los otros. ¿Cómo va a contar con alguien que no está? Que no viene, que no se mete en la cosa, que no está. Y dicen, no, pero con eso no cuenta. Así de sencillo. Cuenta con los que sí, ¿no es cierto? Y Dios, que conoce los corazones, sabe que el que sí está contento y no sabe cómo hacer para demostrarle a Dios, no es un compromiso humano, que sí, ¿cierto? Y pone, y Dios ve todo eso, ve todito el espíritu que le pone a la cosa, ¿no? De eso seguía Dios. Y le es agradable, que no se toma como un trabajo, Claro. que quiere terminarlo. El capítulo 20 de Mateo, cuando usted lee, allí está la famosa parábola de los obreros de la viña, ¿no es cierto? Y salió a buscar obreros, ¿no es cierto?, de una hora, de la otra hora y de la última hora. Pues compara el día laboral de la antigüedad, era un día, y al fin del día le pagaban, ¿no? Y el día tenía 12 horas judías de día, que se trabajaba ahí, bueno, distintas tiempos y facilidades y cosas, y cuando llegó al final del día, dice el versículo 8, llama a los obreros, ese día va a llegar, y págale el jornal. A los obreros, no dice lo que figuraban como obreros, sino los que trabajaron, y ahí lo demostraron, fueron contratados, llamados a eso. Es un llamado para un servicio que será pagado, ¿no? De eso se encarga Dios. También la Biblia enseña que cada uno cosechará lo que siembra, lo cual ocurre en el ámbito de lo físico y natural como en el ámbito espiritual y eterno. Ambos principios se cumplen. Cuando ahí dice Gálatas 6,
del 6 al 10 está citando justamente la colaboración que podían tener o no. Cuando usted lee el versículo 6, hoy decíamos, ¿no? Si alguno es enseñado, haga partícipe de aquel que instruye, de toda cosa buena. Y después habla justamente de la cosecha, ¿no? Que cada uno cosechará lo que... Y después, ¿cómo me vi? ¿Cómo encajé con lo que me fue dado? Que Dios me lo envió. No es una ocurrencia humana. Dios dice, bueno, a esta gente hay que instruirla y pone uno allí, pero ese pone, hay que sostenerlo, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que haga esto, porque después esos otros instruidos van a hacer sus trabajos para el reino de Dios. Ahora resulta que los otros nadie se da por aludido y entonces todo esto viene bien. O el que Dios puso se tiene que ir, muchacho, ¿no? Y quedó todo ahí en baranda porque nadie quiso, nadie se encarriló en lo que Dios esperaba que sí se encarriló. ¿No es cierto? ¿No? Dice, en el juicio de la recompensa se evaluará lo que hicimos con lo que se nos dio, sea lo que fuere, ¿no? Aquellos valores que se nos confió, sean valores materiales o espirituales. Allí se verá cuánto reconocimos como perteneciente a Dios y qué destino le dimos. ¿No? ¿Entienden? Muy bien. ¿Verdad que las personas cuando piensan para sí mismos, es muy humano eso, normal en la humanidad, ¿no? Se piensa alto. Ahora si se trata del otro de allá, y bueno, que Dios le vamos a estar orando. Que Dios lo bendiga. ¿No? Pero mientras se piensa para uno, piensa en alto, que esto, que el otro, todos los chiches para uno. Si es para el otro, y bueno, ¿no? Ahora resulta que la iglesia es un cuerpo. Esta mano no puede decir, el cuerpo sí o sí tiene que ser afectado enteramente por lo que fuere entero. No queda más remedio. Y en el cuerpo de Cristo de la misma manera, ¿no? Y cuando no es así, ¿no? Hay individualismo, los individualismos separan. Si los miembros del cuerpo humano se separaran, estaríamos muertos, ¿sí o no? Todos se separan, queda el desparramo ahí y estaríamos muertos, ¿verdad? ¿Cómo cree que el cuerpo de Cristo cuando la iglesia es individualista? Lo que dice ser la iglesia, cada uno piensa para su... Y de la iglesia ya y el domingo, a ver, dice 2 horas, ¿no? Miren que hay gente, ¿sabían cuántas horas tiene la semana? 168. Culto del domingo 2 horas, culto de, supongamos que haya martes 2 horas, culto de jueves 2 horas, son 6 horas. 168 menos 6, 162 queda. ¿Qué se hace con las 162? Dice, 6 horas, oh, qué bruto. ¿Y las 162? Es muchísimo más, es no sé cuántos 10 veces más, ¿no? Y esa, con relación a Dios, a su reino, estoy pensando en mí mismo y yo no, que esto, que lo otro, que tengo miles de planes para mí. Mi casa, mi, ¿no? ¿Qué cuenta uno saca esa cuenta? 6 y como si Dios va a estar contento con esas 6 horas, si yo fui esas 6 horas y... ¿A Dios qué le...? ¿Me explico, no es cierto? ¿Entienden, no? O mi vida está enfocada hacia Dios las 24 horas del día en distintas cosas, pero todo tiene que ver con lo que Dios ha mandado, con su reino, porque eso es administrar, ¿no? Nunca los trabajos de Dios son separados, esto para Dios y esto otro para, bueno, la arreglo como yo quiero. Todo será a la manera de Dios o no estará ahí. ¿Me explico, no? No hay forma de que todo no esté involucrado. Si hay cosas que de uno, que fueron dadas a uno, que no tienen nada que ver con Dios, estoy frito. Dios le puede prender fuego, en fin, ¿no? Tiene que tomar una decisión. ¿Con qué me quedo? ¿Con esto otro que dice ser mío? ¿O con todo lo que no funciona para mí? Qué dilema, ¿no? Dios, ¿no? Y entonces primero Dios nos ministra, nos habla, mire, para ver qué decisión toma uno. Y si luego uno no se ajusta, una de las formas de hacer entender Dios, bueno, viene
un incendio, se quema todo y queda apenas una sábana para taparse, nada más. Y ahora en invierno. Y empiezan a ocurrir cosas que lo van a dejando. Y entonces tenés, porque lo mucho nos entretiene y nos ata y no nos deja ver, quizás lo poco nos abra los ojos, no sé. Y si después sigue igual y no cambia, ni quiero saber la medida que puede llegar a tomar. Todo para que nos ubiquemos. Dios es el más interesado que uno tenga lo que tiene que tener, lo que necesita, pero luego con relación a Él, porque al fin y al cabo Él es el hacedor de todo y el dador de todo. Y nos dio para a ver qué hacemos con relación a Él. Si cuidamos lo de Él, si lo valoramos, si lo interpretamos. ¿Entienden? Y eso empieza por el liderazgo. Si los líderes no interpretan bien y no obran bien, ¿y qué se espera de uno que recién vino? Para colmo, el ejemplo visible van a ser los líderes, ¿cierto? Los obreros, los que supuestamente llevan a cabo las cosas de Dios. Y si los ve así, medio como el resto, y él cree que la vida cristiana es así, religión, y bueno, voy al culto. ¿Quién será que habrá inventado voy al culto, no? Voy al Cierto que tiene algo que ver con la vida del cristianismo, pero en realidad el culto es para uno que sabe que es templo del Espíritu Santo. ¿Cuánto ahora se es templo del Espíritu Santo? O miembro del cuerpo de Cristo. ¿Cuánto? ¿Qué hago? Si no algo anda mal, como me saco, me pongo. Si uno se sacara los dedos y los brazos, y algo andaría mal así, ¿no es cierto? Uno se pregunta cómo me movería si eso fuera posible, ¿no? Un templo es permanente, para la morada permanente de Dios y por la eternidad. En otras palabras, todo está involucrado las 24 horas por la eternidad. No hay forma de que sea así. Si soy templo, si soy cuerpo de Cristo, si soy la esposa de Cristo, no puede ser de un rato, después me vuelvo a casar de vuelta. No existe eso. Me divorcio un ratito, me junto, porque quiere decir que la otra vida la hago como yo quiero y de vez en cuando me torno esposa de él y después de otro y como algo anda mal. Por 2 horas. Por 2 horas. ¿Cómo estaría bien dicho? ¿Voy a la congregación? ¿Cómo sería? No, a la iglesia que la semántica que se usa puede variar. ¿Cierto? La semántica da lo mismo. El problema es la realidad. Es raro ir a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Yo soy la iglesia. Claro. Digo, voy a Yo soy el templo, la iglesia, el cuerpo, todas las figuras. El punto es si uno lo es. Me voy a mí misma. El punto es lo siguiente, es si uno lo es. Pero cada una de las figuras esas, nosotros las vimos, ¿no es cierto?, involucra que no... La iglesia no es un ladrillo solo, son muchos ladrillos edificados, ¿no? El matrimonio Cristo-Iglesia no es una mujer separada, divorciada, no, es unida. El que se une al Señor, un espíritu es con Él, eso, así es, ¿no? El que es templo está edificado, toda la figura del cuerpo está unida, no es el cuerpo despedazado, tirado por ahí, no es así. Pero eso es, mucho se actúa así, como nadie se... Da lo mismo y igual seguimos siendo cuerpo de Cristo, decimos nosotros, ¿no? Pero la realidad, acuérdense que Dios está mirando a la realidad. Si uno le pregunta al Señor, ¿somos de verdad, estamos conectados o estamos dispersados, parece el valle de los huesos secos? Y la figura esa es más acorde con la realidad que la verdad, porque lo otro te necesita la necesitar. Este cuerpo, esta mano necesita del brazo y el brazo del tórax y el cinto, si no, ¿cómo estaría? Y se movería y haría algo, un trabajo, si no estuviera enchufado. Y el cuerpo de Cristo lo mismo, ¿entiendes? Y en este caso, respecto de la administración, que de eso estamos, para que avance, todos tienen una participación con algo, porque a los que Dios les mandó y envía y les capacitó, esos van a ir y tienen esa parte. Pero el resto colabora con eso. Porque nunca hizo eso sin los otros. Es lo mismo que esta mano nunca va a hacer nada sin el resto del cuerpo. Imposible. ¿No? ¿Entienden, no es cierto? Y cualquier función, en cualquiera de las figuras que se usa para la iglesia, requiere del resto. Una unidad, una unión que tiene que ser aceptada. Uno puede decir, la iglesia en la actualidad no está unida, pero ahora yo quiero estar unido, me veo parte del cuerpo y pongo la parte mía,
Eso es personal. Y así cada uno. No puedo poner la de los otros, así es la mía. Para con todos que hacen lo mismo que uno. Y ese es el cuerpo. Todo lo que en este momento están haciendo, poniéndose, entregándose, entendiendo primero, nadie lo va a hacer si no lo entiende, ¿no? Y luego poniendo lo que hay que poner para la gloria de Dios, no poniéndose, no poniendo pero esto, pero el otro, no va. Entonces me estoy metiendo. Si llega a venir Jesucristo ahora, Dios sabe quiénes sí y quiénes no. Todo es otro dividido y conforme que esté así, olvídate. ¿Quién va a querer así? Ni nosotros acá en este mundo queremos, y Dios que está buscando, recuerda que está buscando el nivel de gobierno, y de eso se trata la iglesia. Gente que vaya a administrar de manera correcta, que le van a tener que decir cómo son las cosas a otros, y antes que vivirlo acá. Es la dosis que Dios ha creído necesaria para nosotros. Sumisión, sí Señor, amén, sí, y hambre de Dios, y que Él cada día le aclare más. Todo eso tiene que haber en... ¿Y ustedes la ven así a la iglesia? No. En general yo estoy hablando, incluidos los de acá, pero en general. Y la gente muy, hoy en día por lo menos, bastante así sancochadeli, ¿no? Y sin ponerle, no, y sí, no, igual, porque ellos le dijeron que igual son la iglesia y que se va a ir con Cristo, no sé quién le habrá dicho. ¿No? Se malinterpretó la escritura, que la escritura condiciona, pone, está más claro que el agua las condiciones, ¿no? Y todo le ayuda, porque Dios puso administración, Espíritu Santo, todo, no va a ser por falta de que Dios haya fallado en algo, no. Uno acepta el plan de Dios o no lo acepta. Amén. Muy bien. Dice allí se verá lo que cada cristiano tuvo como prioridad. Algo tiene que uno hacer la lista de eso, ¿no? Como más importante, y cuánto de lo que se le dio quiso invertirlo en el reino de Dios. Cada cristiano tiene que definir eso. De mi vida y de todo lo que tengo, cuánto le pertenece a Dios y Dios puede hacer uso de eso, sin que yo chille y me enoje y haga alguna cosa rara. Si responde con generosidad, tendrá recompensa. Si mezquina o entierra el talento, lo echarán fuera. Y bueno, varios de los pasajes que tenemos acá hablan de eso, ¿no es cierto? ¿Qué es de Dios? ¿No? Ahí en Mateo 6, Jesús decía, haceos tesoros en los cielos, donde la polilla, ni los ladrones, etc. ¿Qué quería decir con eso? De eso quería decir. No en la tierra. ¿Cómo son los tesoros en la tierra? Y que trabajo para que tengo, y cada vez mi casa es más grande, más para arriba, y no sé. ¿Para qué? ¿Para qué? No sé. Y uno ve a veces, y muestran en la televisión ciertas personas, bueno, mundanos, no le queda otra. Ella tiene su esperanza en eso. ¿Para qué? Mañana bien le pegan un tiro y queda todo eso ahí. ¿Para qué? Porque pasa eso, ¿no es cierto? Pero eso pasa con cualquiera. El punto es que uno es visto delante de Dios, y si alguien quiere rendirle cuenta es a Dios, y sea mundano o cristiano con más razón, y se va a tener que ver con la pregunta, ¿y qué hizo con lo que yo le di? Tiempo, oportunidad, esto, ¿qué hizo? Que le honrara al que se lo dio. Porque ahí está aquí la cuestión, que le honrara al que lo dio. Porque la gente a veces trabaja para cosas o personas o instituciones y no para Dios, ¿no? Y a ellos no tiene que rendirle cuenta de que el punto es que va a decir Dios, que de Él son las cosas. Amén. Muy bien. Si tienen preguntas, hagan. ¿De dónde sacan los fondos para pagar bien? De las donaciones, las ofrendas, los diezmos, las primicias, etcétera, que los hijos de Dios dan voluntariamente y de corazón. Porque nadie va a saltar un banco, sino que tiene que venir de ahí. Con el propósito específico de sostener financieramente a todos los que componen equipo apostólico, por ejemplo, para llevar el Evangelio a las naciones. Este es un deber que todo discípulo agradecido y fiel, como buen administrador de los misterios de Dios, eso dice 1 Corintios 4, 1 y 2, ¿no? Ahora da de lo que ha recibido, haciéndose un cooperador activo, entendiendo que lo que dan, por mucho que esto sea, lo han recibido de la mano de Dios.
¿Está entendiendo? No vino de otra forma. Esa obra no es obligatoria, solo se realiza por personas que confían en Dios, ¿no es cierto? Y han crecido espiritualmente. Si eso no ha ocurrido, va a ser muy difícil, ¿no? Porque la gente tiene la tendencia de pensar en uno mismo y no, primero yo, y a ver si me sobra algo, la gran tendencia, si me sobra algo. Y si me sobra, quizás, y siguen hinchando, y entonces voy a ayudar. Si no, ni tampoco. Tendría que salir de adentro si uno se mete en la cosa, ¿no es cierto? Se la realizan personas crecidas espiritualmente y quieren dar de pura gracia. ¿Cómo da Dios las cosas? ¿Dios da o no da? Sí. Es el dador de todo. Si hay algún dador alegre, ese es Dios, ¿no es cierto? Ha dado todas las cosas, de todo. De pura gracia para ver luego el resultado. Aún a los impíos les sigue dando. Y no porque le agradan los impíos, ¿no es cierto? Sino que Dios no hace diferencia, es decir, siguen comiendo, durmiendo, haciendo uso y abuso, porque el impío es así, ¿no? De todo lo que Dios ha puesto ahí, agarrando cosas y Dios muchas veces no diciendo nada. No quiere decir que no va a tomar cuenta y no va a traer juicio, pero sí aún al impío se muestra la grandeza de Dios, ¿no? Más allá incomprensible, porque a lo mejor si le preguntan a uno, ¿usted le daría el impío? Y diga, no, pero Dios sí, ¿no? Vuelvo a decir, no porque le agrade el impío, sino por su grandeza. Dice, ese salario que los ministros necesitan no tiene fin lucrativo, no es para enriquecerse, sino para suplir las necesidades de auténticos trabajadores del reino que son conscientes de que son extranjeros y peregrinos en la tierra. Y que lo que hacen, lo hacen para la gloria de Dios, ¿no es cierto? Se esperaría que eso mismo entendieran los otros. Dice Hebreos 13, 5 y 6, ¿se acuerdan qué dice? ¿No? Porque Él dijo, y dice que dijo, nunca te dejaré ni te separaré, bla, 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 ¿no? Confiadamente podemos decir, desde la confesión tomada de base a la palabra de Dios, porque Él dijo, entonces confiadamente podemos decir, Dios no me va a desamparar, el hombre no me puede hacer nada, ni el diablo ni nadie, porque Dios dijo. Ahora el que lo tiene que decir es el que se está encarrilando, toma las palabras de Dios. Yo nunca puedo tomar las palabras de Dios para conveniencia mía y vivo para el otro lado de lo que Dios dice. Algo anda mal ahí, ¿no? Y hay gente que hace así. Toma y saber lo que le conviene a uno, ¿cierto? Dios me va a bendecir, nunca te dejaré, pero él vive para otra cosa. Y Dios no quiere que exista y viva para otra cosa, porque así vino el pecado. De hecho, vino a salvar a una raza de eso, de vivir para otra cosa y haber malinterpretado a Dios. ¿Entienden? Una persona que no está bajo el gobierno de Dios pone en peligro todo. Porque pasó con Adán y luego tenemos este mundo con todas las tragedias, juicios, maldades que el hombre se desposó a sí mismo, matanza, ¿no? Que han ocurrido, pero para tirar para arriba a través de toda la historia humana en diferentes lugares, ¿no? Porque está fuera del gobierno de Dios. Y uno de los motivos de Dios de que el tiempo pase y que esas cosas ocurran, porque mucha gente diría, ¿por qué Dios no termina con esto? Tranquilo, que la están peinando, y sí que va a terminar. Pero antes va a dejar bastante precedente, ¿no? De que por qué. Cuando pase el cepillo, así voy a pasar el cepillo por esto, y primero le va a pasar la película. Vieron toda esta basura, hay que pasar el cepillo. Y si pasar el cepillo así nomás, ¿por qué no le dejó un poco más? ¿Conocen algunos humanos así? Que no hay cosa que le venga bien. No, va a dejar cosas que estén bien cansaditas y cuando después la justicia va a venir, va a pasar el cepillo. No, antes va a dar oportunidad para que cambien de opinión y se sometan al reino de Dios. Porque el reino de Dios, toda la creación puede existir a manera largo plazo, ¿no es cierto?, por la eternidad, cuando hay personas inteligentes que cuidan, ¿no? Que esa es la idea de Dios. Puso gente a la imagen de Él que cuide, que administre bien. No ladrones, no estafadores, no mentirosos,
no adúlteres, no nadie que arruine y haga injusticia, no, porque esa no es la idea de Dios. Dios todo eso que hace así, va a pasar la guadaña. Mentirosos y estafadores, todo aquel que piensa egoístamente, y esa es la idea del diablo, no existirá ni acá ni en ningún lado. Eso ocurrirá en el ámbito del espíritu y en el ámbito terrenal pasará el trapo. Mientras anda, los deja ahí, que es parte de la escuela de Dios, ¿no? ¿Entienden? Parte de la escuela de Dios, la impiedad alrededor nuestro, ¿no? El que no se cree que Dios va a hacer Claro, mal. porque nadie está obligado a ser impío si no quiere. Ese es el que quiere. ¿Por qué puede andar el diablo, los mafiosos, los mentirosos, los adúlteros, los corruptos? Y sí, porque yo puedo ser como ellos si quiero. Si no quiero, no. Porque también me rodea a los santos, y acá está el testimonio de muchos santos, y que aún murieron y pagaron con su vida el ser santo, ¿no? Porque la elección propia, viendo lo otro entre lo otro y ser santo, aunque me corten en pedazos voy a ser santo. Y bueno, es una decisión personal. Y Dios sabe que es así. ¿Quiénes vivirán para siempre? Porque la vida siempre estaba en las manos de Dios. Y los santos. Esos santos, si bien murieron, terminaron su ciclo, luego vivirán. Ahora, ¿cómo le irá a los otros? Que también los otros morirán en su ciclo, pero luego ¿a dónde irán a parar si eligieron ser impíos? Y la vida es eso, para elegir uno, ser santo o impío, una de las dos va a ser. Eso es la gran nube de testigos, ¿no? Los que vivirán. No, los que Los de pasaron, la fe. que dejaron un ejemplo. Claro, de ejemplos que valía la pena y que cualquier hijo de vecino puede seguir si quiere, porque nadie está exento. ¿No es cierto? ¿Entienden, no es cierto? ¿Es bueno Dios? Es bueno. Amén. Claro. Paciente. Dice la nota, algo que deben acompañar a la contribución generosa que deben recibir los ministros de tiempo completo es la debida hospitalidad, ¿no? Va incluida, de aquellos que desean ver avanzar el reino de Dios, o sea, los que reciben a los que van, ¿no? A los que la gloria de Dios se manifieste con poder para la salvación de mucha gente que está perdida. Cita acá el ejemplo de Segunda de Reyes 4, ¿no es cierto? La viuda, la mujer que tenía marido pero era estéril, y no era viuda, tenía marido, ¿no? Y le hizo una casita porque veía que Eliseo pasaba ahí con Giesi, una casa con cama para que se quede, mesa, todo ahí, porque sabía que era un siervo de Dios y necesitaba. Y después vino que ellos le quisieron de alguna manera recompensar y bueno, oraron a Dios, resulta que no tiene hijo, es estéril. Y entonces en el año que viene, este tiempo, tendrás un hijo. Tuvo un hijo. Después se murió y vino y resucitó el hijo. Como bendición de Dios, ¿no es cierto? Él también, pero la mujer tuvo a bien hacer algo. O sea, no hay nada que uno haga en pro de lo que Dios ha establecido y de lo que Dios está esperando que alguien haga, ¿no? Que luego no vaya a ser recompensado, ¿no? Ahí tenemos otro ejemplo citado, Lucas 10, ¿no? Los que reciban. Si encuentran un hijo de paz, dice, vayan a la casa. Cuando los enviaba, iban golpeando la puerta, y el que lo recibía ya sabía para qué venía, y de ahí salían y hacían la obra de Dios, sanen, liberen de los demonios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la bendición venía sobre esa casa, recibió a Dios. El que recibe uno de estos, a mí me recibe, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Dice cuando de gente enviada, no es de cualquiera. Cuando se procede al revés, qué malaria, ¿no? Porque Dios le da una bendición enviándole uno. Pero este va a comer, me va a ocupar acá. Y sí, pero es una bendición, ¿no? De hecho, el que piensa así no lo va a recibir. Pero siempre, sin embargo, eso ocurre, ¿no? Va a hacer un cierto gasto por la persona, pero para cierto fin, establecido por Dios. Amén. ¿No? Cuando es al revés, no, cierra la puerta y ahí viene la malaria para la casa. Porque vino Dios ahí, vino a traer bendición, no la quisieron. Y cuando uno le trae bendición, no la quiere, viene lo otro. Le torna al revés, claro. Sí. ¿No? Y se la ganó el que no quiso. Pero eso es algo que viene de arriba.
De arriba viene la bendición y lo otro también viene de los dos lados, por donde lo mire. Ahí en Hechos 28, 5 al 10, Pablo yendo preso, se deshizo el barco, se salvaron los 270 y pico de personas que había junto con él, y unos cuantos discípulos le acompañaban a Pablo, y fueron a parar a la isla de Malta. Lo recibió el jefe de la isla, estaba enfermo, Publio, ¿no? Pero era hospitalario. Y sabía que Pablo lo traían preso, y el preso puede ser ladrón, asesino. De hecho, cuando lo mordió la víbora, pensaba que lo estaba justiciando Dios, los naturales de la isla, ¿no? No pasó nada. Ni el barco lo pudo hacer nada, ni la víbora tampoco. Al contrario, fue a la casa de Publio, se sanó, y trajeron montones de enfermos después que vieron que se sanó. Este tiene algo que es de Dios, y bueno, para eso fue. Pero Publio, ¿cómo fue? Hospitalario, los hospedó con todo lo que tenía, sin saber que en cosas en contra, ¿no? Señales en contra, era preso, pero fue hospitalario. ¿Quién se bendijo? Publio. Se sanó y bendijo montones de otros ahí, ¿no? Y esa es la bendición que trae cuando se interpreta bien lo que Dios está esperando que haga, ¿no? Imagínense si son creyentes, y estos no eran creyentes, no eran gente que conocía a Dios, conoció a Dios ahí, recién. Si eran creyentes tenían que abrir las puertas con, no sé, pero no todos hacen eso, ¿no es cierto? Romanos 15:7, ¿sabe qué dice? Recibíos los unos a los otros, recibíos es que acéptense y abran la puerta de la casa, ¿no? Como Cristo nos recibió a nosotros. ¿Cómo hizo Cristo? Nos dio una patada así cuando o nos aceptó. Y es más, ¿cómo esperemos que nos reciban cuando tarde o temprano va a ir, ¿no? ¿Nos recibirán o va a hacer lo mismo que más de uno? No estoy, me fui. Porque a más de uno le va a pasar eso. O sea, y tiene que ver con acá en lo poquito para lo mucho, ¿no? Recibíos, no dice si es apóstol, si es, no, los unos a los otros, como Cristo. ¿Cómo me recibió Cristo? Y de lo mejor, y de lo mejor tengo que recibir, ¿no? ¿Sabes qué quiere decir de lo mejor, no? De lo mejor. Como a nosotros nos gustaría que nos recibieran. Pone el ejemplo ahí, no está acá, pero Pablo dice, acá Hebreos 13, ¿no es cierto? Dice, acordado de no olvidéis de la hospitalidad, porque algunos recibieron ángeles sin saberlo, ¿verdad? Pablo, cuando uno lee Gálatas, dice, me recibieron como si fuera un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Cómo recibiría un ángel? A Cristo, si bien, no habría alfombra que poner con la persona, ¿no? Corriendo para aquí y para allá, interpretando quién es, ¿no es cierto? Y así, a pesar de la enfermedad que traía él en el cuerpo, fue enfermo, sin embargo, y si hubieran sacado sus propios ojos y dármelo, si eso fuera posible, porque parece que el problema venía por ahí, ¿no? Pero dice cómo le recibieron los Gálatas, ¿no? Hay que tomar nota y sacar fotocopia. Ahí pone el ejemplo de Gallo, tercera de Juan 5 al 8. Tercera de Juan 5 al 8, Gallo era hospitalario, ¿no? Y recibió, te has conducido bien. Juan lo premia, lo alaba a Gallo, porque te conduces bien cuando recibes, y bla bla, y le envía, y no le envía con la mano vacía, sino para que lleve. Y sí, porque fue el enviado. El enviado tiene que dejar, tiene que, ¿no? Y aguantar cosas y caminar y qué sé yo, y muchas bueno, fue enviado y se la tiene que bancar. Bien que podría estar durmiendo como cualquier hijo de vecino, pero fue enviado, entonces necesita de eso. Ahí es donde están los que se hacen parte y los que no se hacen, los que le esquivan y los que sí se dejan bancar. De eso se trata la iglesia, de realidades vivenciales, ¿no? Y dice, ¿por qué tengo que recibirlo? Porque mañana, y vos no sabes, te van a enviar a vos, y vos vas a querer que el otro haga así. Entonces, de alguna manera, uno cuando lo hace, está sembrando, para cuando le toque, vaya a saber, ¿no?
Pero bueno, es muy probable que mañana dice, bueno, a ver, ahora te toca a vos. Porque todo se revierte, ¿sabía, no? Uno se da el lujo de, no, qué sé yo, pone cara, y después le toca al revés, ahora te toca a vos. Como se dice, todo vuelve. Claro. Y ahí es donde por primera vez parece que se cristianiza y dice, no, pero no están obrando. Pero ya antes, ¿no es cierto? Es verdad. O sea, uno algo tiene que ver, ¿no? Y Dios le hace pasar experiencia. Y sobre todo cada vez que insistamos en que nosotros somos cristianos, quizás lo mejor sería ser budista, no sé qué, ¿no? Pero si sentimos cristianos, bueno, ¿en serio? Sí, soy cristiano. Ah, bueno, a ver esto. Porque tiene que salir si es real o no. Quizá uno diga, no voy a decir más que soy cristiano, bueno, en un cierto sentido, no hay que decirlo, hay que serlo, ¿no? Y está bien que uno no lo diga y sí lo sea. Pero no adelanta nada, si no es cristiano va a estar bastante frito pudiendo haberlo sido, ¿no? Porque Dios está requiriendo igual que sea, sobre todo si fue llamado. Si no fue llamado, tranquilo, da lo mismo. Pero si fue llamado, tiene que serlo. No tiene que decir sino serlo. ¿Entienden, no? Muy bien. ¿Quién es el obrero digno de su salario? Todo trabajador verdadero, de acuerdo a la cantidad de tiempo que dedica y al tipo de trabajo que realiza. Sobre todo, se deben tener en cuenta aquellos que tienen uno de los 5 ministerios constituidos por el Señor, que hay una gran responsabilidad enorme encima, ¿no? Los cuales, junto con Cristo, son indispensables para edificar a los santos, siempre que estén sirviendo a tiempo completo, lo cual implica una disposición total para servir bajo el gobierno y la dirección del Espíritu Santo. Necesitan, no queda otra. Se tiene que someter y bueno, lo que le depara a Dios, y esa es la parte. Y si estas personas fueron dotadas por Dios con carismas especiales y se han determinado a servir en la causa del reino, habiendo aprendido que, aunque la tarea produzca un lógico cansancio físico, psicológico o espiritual, entero lo ocurre, ¿no? Si se siguen los consejos del Señor, resultarán en un yugo fácil y liviano. En realidad Dios quiere eso, pero no sin que uno ponga ahí, sea el instrumento. Pasó con los profetas, los apóstoles, con todo enviado la misma historia. Cualquiera, yo digo, sea la parte del cuerpo de Cristo que uno esté metido y requiere de permanencia, interpretación correcta y disposición. Sí, soy esa parte y no dejo de serlo. Y no deja de participar. No hay forma de que uno tenga un miembro del cuerpo que no participe y no ligue la experiencia del cuerpo. Amén. Si uno es verdadero miembro, sufre, quiere, anhela. Dice, aunque todos los que sirven deben recibir su justa retribución, se deben distinguir a los que dedican todo el tiempo de los que dedican menos tiempo. Ahí, eso es justicia. Porque tienen otras cosas que hacer. Toda retribución deberá ser justa y equitativa conforme al real tiempo dedicado, ¿no es cierto? Pero siempre será, acuérdense bien, voluntaria, de corazón. Este salario es obligatorio por gracia, ¿qué dicen? Sin dejar de corresponder y ser justo, aquí en el ámbito terrenal no es obligatorio. Tiene carácter de gracia, se lo recibe como dádiva, como una colaboración, viniendo a ser una donación libre y voluntaria conforme a lo que cada cristiano ha querido dar de buena voluntad y de todo corazón. Cuando uno lee 2 Corintios, todos esos versículos, va a encontrar la palabra de todo corazón, según su voluntad, hasta donde esté contento del querer dar. Si se va a enojar, preferible, no tiene sentido. La nota dice, cada vez que el pueblo de Dios no colaboró para reconocer y dar el salario debido para el sostén de los ministros enviados por Dios, estos tuvieron que dedicarse a realizar trabajos seculares para sobrevivir, dejando casi en su totalidad la obra ministerial. Y cita algunos, ahí, 2 Crónicas y Nehemías, cuando le pasó eso a los levitas. Montones de veces fueron desamparados y quedó el vacío ahí. ¿Quién ministraba? Nadie, y a él juicio de Dios. ¿No? Cuando venían el pueblo chillaba, estaba con Moisés, ¿no? Y venía juicio de Dios, ya así, esto merece tal cosa, y venía la sacudida, Moisés iba corriendo al incensario.
¿Qué tal si Moisés dice, estoy cansado, me voy a dormir una siestita? No quedaba ni el olor, corriendo al incensario para que cese la plaga, y caían unos cuantos muertos, pero luego por el servicio de él, la plaga cesaba, ¿no? Y se frenaba la cosa, pero había uno intercediendo ahí, Señor, tenga misericordia de esto, bla, bla. Moisés hablaba con Dios. Miren si Moisés dice, me voy a Mar del Plata, vengo dentro de un mes. No iba a encontrar a nadie. Esa es la importancia del sacerdocio, o sea, de la ubicación de un lugar dado por Dios para un fin, de no hacerse. Y cada vez que no le ministraban a los levitas, y los levitas hacían eso, ¿no? Los trabajos ministeriales dentro, todo lo que era consagrado del templo, solo ellos podían hacerlo. Ellos podían tocar todas las cosas y ninguno se moría. Tocaba a un extraño y se moría. Eso sagrado era así, ¿no? No hacían eso y ya venía la malaria. Porque ¿quién intercedía por la nación? ¿No? Millones de personas ahí, era una nación. Y había un sacerdocio, pero si los otros no contribuían, qué sé yo, se tenían que ir otra vez a restaurar, porque varios de los problemas que hubo, tuvo que haber restauración, otra vez a poner las cosas en su lugar ahí. Acá cita el ejemplo de Nehemías cuando vino Tobías. Tobías sacó todas las cosas del templo afuera, puso los muebles de él. Cuando se enteró Nehemías, y Nehemías era entendido, sabía el por qué eso estaba mal. Vos Tobías, si querías una casa, hacés en otro campo, qué sé yo, hacete tu casa. Acá es la casa de Dios y para Dios, y esto tiene que funcionar, porque si esto no está funcionando como Dios ordenó, sufre todo el resto. Paga el pacto, ¿no? Por eso se enojó, tiró los muebles afuera y volvió a poner todo en los lugares correspondientes, lo que era de Dios. Y de eso se encargan los ministros, ¿entienden? ¿No? Y aquellos ministros eran a tiempo completo. ¿Qué hacen los ministros cuando no los sustentan? Dos cosas suelen ocurrir. Una, mostrar demasiada dependencia del apoyo humano, y cuando éste falla se opta por abandonar el servicio, como hacían los levitas, ¿no?, del Señor en forma parcial o total. Y la otra posibilidad es confirmar el llamado a servir, confiando plenamente en que Dios los sostendrá para que realicen la obra a la que Él los llamó. Esto no se realizará sino en una consagración seria y responsable de los que son llamados a eso, que se determina a vivir y morir por Cristo con una verdadera relación de oración perseverante. La nota sigue diciendo, la pura verdad es que la obra de Dios se hace, número 1, con su espíritu, número 2, bajo su gobierno y dirección, el cual puede, si quiere, usar personas y elementos terrenales o físicos o no, ya que de ningún modo depende de ellos. Dios no depende de elementos físicos, no de gente. Porque en su poder está el obrar de pura gracia, como Él lo crea más sabio y conveniente, ¿no? Dicen los textos ahí, Zacarías y Samuel, no es con fuerza ni con espada, sino con mi espíritu. Podés usar la fuerza y podés usar la espada, pero de no haberlo da lo mismo, basta y se sobra. Sin embargo, Dios designó gente que ponga la cosa que Dios le dio para que la ponga. En muchos casos puede ser que ocurra, si no quiere poner la cosa que Dios está esperando que la ponga, traiga para acá eso, se lo dan a otro. Después, ¿qué pasó? Y que a vos te dieron esto para tal fin, pero vos no quisiste. Entonces, ¿para qué lo querés? Traiga para acá y se dan a otro que sí lo va a hacer, ¿no? Ha ocurrido. Lamentablemente, muchos ministros llamados a servir en alguna área, por no ser llenos del Espíritu Santo, ni estar bajo su gobierno, ni guiados, ni bajo la enseñanza del Espíritu, entonces carecen de gracia, amor, fe, gozo, visión, etc. Y por supuesto, no esperen nada de esa gente. Estando en esta condición no deseable, muchas veces se suele esforzar en la carne, pero tarde o temprano la impotencia se hace notar y el fracaso llega, seguido del abandono de la obra con la lógica confusión y dolor. Hay gente que mientras se le apoya y está bien, y si no ya después se debilita y me voy a volver como estaba antes y cree que así la arregló cuando él fue llamado a una cosa. Pero esta gente no cumple y bueno, pero la persona sí tiene que seguir cumpliendo. Cada vez que el apoyo del cuerpo no existe,
el llamado puede hacerlo, sí puede hacerlo. Nunca va a dar resultado cuando lo apoya el cuerpo. Igual, ¿entienden, no? Va a ser la parte de él, otra no le queda, y eso es correcto, sigue, pero sería mucho más fácil y más eficaz con el apoyo del cuerpo, porque para eso se tiene un cuerpo. Dios no hizo miembros separados con dones para que cada uno haga lo que puede separado, ¿no? Lo hizo corporativo, el cuerpo de Cristo, no el montón de huesos separados de Cristo, no, el cuerpo de Cristo unido, vivencial, en plena unidad de amor, así dice la Biblia. No hay otro cuerpo de Cristo, es, ¿entienden? Muy bien, cada vez que eso no funcionó, recuerden, el miembro fiel, el llamado a tiempo completo, cualquiera sea los ministerios, lo va a hacer igual. La fidelidad nunca va a lograr lo mismo con el apoyo del resto. Va a hacer la parte suya y todo lo que puede, hasta donde le da cuero y nada más. Igual lo va a hacer, va a cumplir su parte. Y la de los otros, y si los otros no lo ponen, va a sufrir el reino, no se va a extender. Porque la obra no se hace de uno solo. Uno solo hace hasta ahí lo que ese uno puede hacer y será fiel hasta la muerte y todo, y se ganará su recompensa y eso no se la quitará a nadie. Pero mientras la obra sufrió porque los demás, y que pito, y que flauta, y que esto, y que el otro, y no. Y bueno, los que van en pérdida son ellos. Porque ese que fue, igual algo va a hacer. No sé. Pero es muy diferente cuando tiene apoyo. Y eso depende de voluntades entendidas. Dice, a este hay que agregarle que muchos llamados ministros nunca fueron llamados, porque muchas cosas se desatienden, ni constituidos por el Señor para la obra que pretenden hacer y por supuesto fracasan. Muchos fracasos fue de gente corajuda que quiso hacer algo que nunca nadie le mandó, de parte de Dios, se le ocurrió a ellos nomás. También están los que confunden los ministerios, ya sea por ignorancia o por avaricia egoísta, y así se ven a unos que fueron llamados a ser evangelistas, de pastor. Otro llamado a ser pastor pretende ser profeta. Otro que lo único que hace bien es cantar, se pone de evangelista. Y están los que se creen los hombres orquesta. Soy apóstol, pastor, profeta, maestro, todos juntos. No existe eso. No existe. Ya que pretende tener todos los dones y no necesitar a nadie que le haga sombra, todo lo cual es obrado en la carne, por distintas cosas, no, pero acá la cocinamos yo solo, él la empaqueta, la vende, todo solo. Patea el penal y lo ataca. Todo eso lleva a la larga al fracaso. Lo peor de todo no solo que fracasan las personas, sino que hay otros que imitan eso. Así como aquel dice, yo voy a hacer, y sigue la cosa. Y después se ven los resultados y dicen, ¿qué pasó? Y pasó que es lo que yo tenía que lógico que pasar, que no vino de Dios eso. No vino de Dios. El problema histórico, lamentablemente a través de toda la historia de la Iglesia, salvo al comienzo, porque justamente el libro de los Hechos da un panorama de lo que ocurría por lo menos hasta el año 70 de la era cristiana, ¿no? Que son los libros, el libro de Apocalipsis fue escrito cerca del año 100, entre el 90 y el 100 fue escrito el libro de Apocalipsis, pero los otros mucho antes, ¿no? Del estado de la Iglesia, nada que ver con lo que vino después, ¿no? Dice, salvo al comienzo, durante el primer siglo, la forma y los métodos ahora, ¿no?, de mayordomía que Dios estableció fueron manipulados, distorsionados por gente inescrupulosa que desconoce la finalidad santa de la administración del reino y sus objetivos claramente expuestos en la Sagrada Escritura. Dice, los falsos sistemas administrativos egoístas ajenos a los planes del Señor, venido como resultado de la corrupción de la Iglesia, ha habido, ¿no?, y sigue habiendo, ha dado lugar a que la gente se pregunte con sobrada razón, ¿en qué se han usado los diezmos, ofrendas, primicias, donaciones y todo tipo de colaboraciones que las iglesias han recibido? Y se han usado en cosas que no eran de Dios. Cuando se observa sincera y objetivamente, se ve que se usaron para sostener
y afirmar los sistemas religiosos establecidos y a los jerarcas de turno que los representan, lo que en su gran mayoría se han enriquecido a costilla de la fe ingenua y credulidad sin fundamento de la gente. Lo que el Apocalipsis dice de Babilonia. Se ha enriquecido, dice, de la potencia de sus deleites. ¿No? Y termina mal Babilonia. Pero mientras estaba meta, juntar y a juntar. Y la representante, ¿qué le parece la representante más notoria de Babilonia? ¿Quién es? La Iglesia La Iglesia Católica, claro, la Iglesia Católica. No, la representante más notoria no es la única. Hay varios otros grupos con otros nombres, ¿no es cierto? Llámese evangélico, como sea que se llame, apostólico y lo que fuere, que la misma tendencia, el mismo sistema y la misma finalidad, apartado de los otros, la misma, igual. No todos, pero unos cuantos hay que se hicieron para sí mismos. Y si bien es cierto que hay raras excepciones, es muy sabido que más de un reverendo religioso, usando la excusa de extender el reino de Dios, lo único que agrandó fue el número de propiedades, cuentas bancarias, lo que le achacan al gobierno hoy en día, ¿no? Y todo gracias a la pésima y engañosa forma administrativa inventada por gente ambiciosa que Dios no aprueba. No extendieron al reino de Dios, extendieron otras cosas. Religión, ¿no es cierto? Desde hace muchos siglos el tradicionalismo llamado cristiano, sea católico o protestante, incluidos los grupos llamados evangélicos, en su gran mayoría no han usado los recursos de Dios, ¿no es cierto?, para lo que Él mandó, que principalmente es sostener y apoyar las vidas de los enviados que hacen la obra y de verdad extienden el reino de Dios. Lo que pone si bien todo el cuerpo interviene, eso no se tiene que olvidar, ¿no? Pero hay gente característica. En lugar de lo ordenado por el Señor, se han hecho grandes, sofisticadas catedrales, basílicas, templos gigantescos, con grandes tribunas, escenarios para show religiosos, muy entretenidos, con no pequeños carteles que anuncian la denominación y al jerarca del grupo. Allá en Paraguay había un cartel inmenso y el nombre del fundador y el nombre decía. Un hermano decía, mira, en vez de fundador, viene uno de noche y le pone, en vez de la U, le fundador, le pone fundidor. Le cambia una letra y decía fundidor. Una letra y templo ahí, ¿no? Y uno miraba y para colmo tenía una historia ahí el lugar, ¿no es cierto? Y bueno, recibido del... ¿no? Así. Sin fuera de la palabra de Dios, ni seña de cuerpo, ni de qué es lo que es el plan de Dios real, ¿no? Primero interno, de qué es la iglesia. Gente llamada con una experiencia real y para un fin en conjunto, tienen que concordar. Pueden estar separados todo lo que quieran, pero el espíritu es el mismo. La palabra es la misma y si no hay nada, ningún interés personal, está de acuerdo, sí, estoy en armonía. Les amo, voy a ver si les ayudo, en fin, estoy alerta, atento, los considero iguales, ¿no? Y con disposición sé que me falta algo, ellos tienen algo que me falta y así sea la cooperación. Y todas las veces que el reino de Dios avanzó y se creó, o sea, hubo más movimientos, se evangelizó, fue cuando la iglesia se unió. Dejaron ciertas cosas de lado y se le dio por unir, entonces se hicieron cosas. De no haber, no, seguía todo igual. Todas las veces. Tuvo que venir gente de otro lado y sí. Y no era de la iglesia, era de otro lado y ese los reunió y se hicieron cosas y así. Siempre. Del otro que no lo consideraban iglesia hasta que, muchachos, vamos a hacer esto juntos. Y se dieron las cosas. Siempre fue así. Y cada vez que se replegaron otra vez y quedó todo por ahí. Sí o sí se necesitan los unos a los otros, gústese o no. Y facilitaría mucho si se acordaran, ¿no? Y eso tiene que venir del liderazgo mismo, acordaran allí, mire, vamos a hacer algo grande, sin que nadie le quite nada a nadie, ¿no? Claro, eso tiene que venir con un asunto de madurez y reconocimiento, conocimiento, ¿no?
algo que embarró mucho, siempre lo estamos comentando, fue la secularización de la Iglesia. La Iglesia siéndola dependiente del Estado, ¿no? Una de las cosas que ocurrió en la historia, ¿no? Cuando ustedes leen historia, se van a encontrar con el nacimiento de las repúblicas, la época de Napoleón. Napoleón, habíamos comentado en algún momento, eliminó el famoso, le puso fin al Sacro Imperio Romano, que trabajaban todos los príncipes educados, ¿no es cierto?, para el Vaticano. El Vaticano manejaba todo eso, hasta que empezó a dar leña Napoleón y se terminó y quedó ahí reducido. Empezaron a surgir las repúblicas con gobiernos independientes, ¿no? Y apareció la división de Iglesia y Estado, porque estaba metida Estado e Iglesia. Entonces, todas las decisiones del Estado en realidad eran de la Iglesia, porque había alguien que manejaba ahí y el Papa era uno de esos. Entonces esto se asocia así, y mientras figura como religión y qué sé yo, pero estaba metida en todos los asuntos de Estado, la Iglesia. Le cortaron el chorro, ¿no? En montones de países se empezaron a avivar y darle lugar a independientes. Sí, cada uno puede creer lo que se le ocurra, ¿no? Después el Estado estableció, bueno, pues, una cosa llevó a la otra, ¿no? La independencia de la Iglesia del Estado. Digo, bueno, el que quiera, crea lo que sea, venga que acá le damos permiso, fichero de culto, persona jurídica y tal. Entonces cualquiera hizo miles de iglesias que no eran iglesias. No es que las otras eran muy iglesias, ¿no? Pero dio la oportunidad. Dentro de eso hubo quienes eran iglesias, pero otros no, cualquiera puede sacar el fichero de culto, figura como iglesia, luego le llaman pastor al presidente y ya está, listo. Pero no vino de Dios. Una cosa es cuando Dios levanta, los ministerios son dados por Dios, no se pueden invertir. Pero claro, no hay iglesia sin pastor, tiene que haber un pastor ahí. Esa es la tradición, estableció eso, ¿no? ¿Entienden el problema? Entonces necesariamente, sea lo que fuere, y sí tengo que ser el pastor. No todos lo reconocen. Porque cada uno debería reconocer su ministerio y nada más, y juntos colaborar, y la cosa en marcha sobre ruedas ahí. Pero resulta que si no soy pastor, entonces no figuro, sí o sí tengo que ser el pastor. Y que vaya a abrir una iglesia en la otra esquina y va a ser el pastor ese, sea quien fue, sea el portero, igual yo soy el pastor. ¿No? Era el que juntaba la ofrenda, pero igual ahora yo soy el pastor. Claro, y el ministerio de culto le da lugar a eso. Y nadie puede decir nada, y bueno. Y cuando dice, vamos a hacer reunión de pastores, va ese, va ahí. También viene de mala costumbre también del cristianismo, de ser sometido también por o sea, hay iglesias que nunca pueden hacer sin la orden del pastor. Claro, o sea, no evangelizan sin una orden del claro, pastor. no funciona su rol independientemente. Por eso. Claro. Sí, tiene una serie de errores, ¿no es cierto? Falta de conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuántas iglesias son enseñadas y se dejan enseñar? Y es una norma, muchacho, ni bien entró, básico la enseñanza, sino que está haciendo acá, ¿no es cierto? ¿Cuál es la que hace así? Yo les comentaba, la misma historia, la historia universal, dice que la iglesia del segundo siglo, nadie bautizaban si primero no lo discipulaban. Y lo tenían afuera y de afuera escuchaba, a ver, no participaba del culto, no lo consideraban miembro. No lo consideraban miembro. Para considerarlo miembro tenía que ser discipulado, entender lo que significa ser miembro, porque después iba a tener que funcionar como miembro. No miembro de una sociedad, de un club, como se ha hecho en muchas llamadas iglesias. No de eso, sino cuerpo de Cristo que tiene una misión, tiene un espíritu, un carácter, un crecimiento tiene que ir, y eso tiene que ser enseñado. Por eso el primero lo discipulaba y después seguía eso. Pero recién cuando lo básico entendía y estaba dispuesto a morir a los viejos para integrarse y tener esta vida nueva que era la vida de cuerpo, recién ahí lo bautizaban y recién ahí entraba y conocía a los otros hermanos. ¿Sí? Así la Iglesia Universal reconoce eso, que es la Iglesia Universal. La Iglesia no, la historia universal, ¿no? Reconoce eso de cómo era antes. Hoy, ¿cómo es el asunto? Cualquiera es cristiano.
Cualquiera es cristiano. Vení, dale, me parece. Cualquiera es cristiano. Claro, y entonces, bueno, luego tenemos lo que tenemos. Y bueno, ya el Señor lo va a cambiar. Cierto que el Señor interviene, ¿no? O sea, ¿quién cambia a la gente? Dios, pero no si yo no quiero. O sea, la evangelización le pone justamente los principios ahí para que alguien sea o no cristiano. Arrepentimiento, conversión. ¿Quiere, no quiere? Siga tranquilo, siga, no hay obligación. Hoy existe, parece como que quiero agarrarlo y traerlo acá y que sea cristiano. ¿No? Y se han hecho muchas cosas no bíblicas para que el otro esté sin ser. Y dio resultado. Tenemos montones de llamadas de iglesia, que montones de gente que está ahí no es cristiano, pero está. Porque a mí me dijeron, y bueno, y queda lindo. Y eso aguachentó muchas otras cosas, porque se hicieron varias cosas agradables para la gente, ¿no? Eso antes no existía. O sea, no se hacía cosas para entretener o agradar a la gente. Señores, vos te cambiás y ahora vos estás contento con Dios y ahora vamos a trabajar para el Señor. Y ahí afuera, enseguida, era algo normal, natural, sos cambiado para la gloria de Dios, entonces arreglás cosas y ahora sabés qué decirle al otro. Eran experiencias reales. ¿Me entienden, no? Experiencias reales. Y venía de arriba para abajo, porque los que estaban ahí le ministraban, le decían no, los puntos. Y si no, ¿qué hacer acá? Porque no queremos gente que diga que es de nosotros y nada que ver con nosotros. Por eso lo discipulaban primero y no entraba ninguno. Solo el bautisterio estaba afuera, allá, el bautisterio. Y lo sumergían. Eso mismo da la historia universal del testimonio, lo sumergían. No es que después vino la echada de agua así, ¿no? Lo sumergían, moría, resucitaba, le explicaba, y eso estaba en la Biblia. Esto es morir, en serio hay que morir. Si no, quiere decir que vos sos mojado nomás. No, tenés que morir a la vieja mentalidad, viejas costumbres, viejos pensamientos, vieja filosofía, cómo el mundo piensa y cómo se rige el mundo. Esta es una nueva sociedad llamada Reino de Dios con estas características. Si no, quiere decir que bueno. Y de hecho nadie iba a querer bancarse de ese discipulado si de verdad no se convertía y arrepentía. ¿Me entienden, no? Eso ocurría. Después se aguachentó, todos somos cristianos así, muy light. Venga el culto nomás y bueno, y así quedó y así estamos. Y uno le quiere hacer a eso cosas cristianas y no le sale. ¿De dónde le va a salir? Porque para que ser cristiano primero. Tener el Espíritu de Dios, querer agradar a Dios. Sí, Señor, amén. Estar contento, con anhelo, ganas. Y uno ve que no, unas caras así, cristiano así, una cara, ¿no? Se ve, ¿no es cierto? No es que se inventa, ¿no? Y bueno, y total, después nos vamos al cielo así, todos estamos esperando ir al cielo. ¿No? Como que cualquiera va a ir al cielo. Y no es que uno le quiera poner para el problema es que cuando uno lo mira según la Biblia, no es. Claro, y la Escritura, la que da testimonio, es la realidad de lo que Dios ha mandado. Y toda otra cosa que no esté ahí no va a ocurrir. Última parte. Dice sumado a muchísimas sectas de toda índole. ¿Hay sectas? Que le exigen a sus adeptos que donen sus propiedades y sueldos para incrementar el reinito, haciéndolos trabajar de todo tipo de cosas, ya sean ventas callejeras u otras actividades, de 12 horas a cambio de una paupérrica más comida. Lo tienen ahí, sectas que trabajan comunitariamente, ¿no? Y está ahí, trabaja para ese reinito con tal nombre, como chino, por la comida, y bueno, pero es para la gloria de Dios, según la secta. Y llamados cristianos. Hay de las no cristianas, pero hay de las no llamadas cristianas. Con esa mentalidad cerrada allí y no le dejan pensar a la persona y esto así, les machaca allí y los tienen ahí. Y mientras el reinito se va incrementando y los dueños del reinito haciéndose ricos. Ya ha habido varios casos, ¿no? Reales, ¿no? Así. Y mientras la persona está ahí, está en tu llamada creyendo que está haciendo para Dios y en realidad no está haciendo para Dios. Está trayendo para Dios. Solo por una comida
meta como chino trabajando. Conclusión, vieron que hay muchos chinos hace un buen tiempo, en la Argentina están llegando y en las provincias, pues los chinos recorren y cada vez les gusta más la Argentina, acá hay muchas cosas que allá no hay. Y acá está mucho más cómodo, tiene territorio, y ellos un poco de plata y una disciplina, y entonces, bueno, y parte de la disciplina es eso, que ellos están acostumbrados a trabajar, ahí, como chino, ¿no? ¿Sí? Y entonces esto y aquello, y va teniendo, y le da resultado. Lo mismo daría si cualquiera de acá hiciera lo mismo, daría lo mismo. Pero resulta que los de acá no tienen esa cultura. ¿Te gusta trabajar? Pequeño detalle. Y el chino sí está dispuesto. Dice, el reino de Dios no depende de lo que un hombre carnal pueda hacer o planear, como muchas veces ocurre, sino del poder y la gracia de Dios, ya que está sujeto a leyes y principios espirituales, cualidades, intenciones, modos de proceder, santificados, que solo el Espíritu Santo produce en los llamados. Si no es llamado la persona, difícilmente haga la obra de Dios. La obra de Dios avanza a puro espíritu, ninguna secularización carnal debe suplantar lo establecido por el Señor, lo cual es guiado, enseñado, requerido por Él, lo cual será realizado por personas obedientes y agradecidas. ¿No es cierto? Es lo que dicen esos versículos que ustedes tienen ahí. Amén. Por lo tanto, el salario del ministro, como alguna vez dijimos, es sí y no. ¿No es cierto? Es sí porque es correspondiente, ¿no? Pero está supeditado a los corazones. Y los corazones depende de unos que sí, otros que no, otros que más o menos. Y bueno, ¿no es cierto? ¿No? Mientras es correspondiente, porque es lógico, porque la misma pregunta que yo le hice, ¿le gusta que su patrón le pague a fin de mes o la quincena? Sí, si no, no trabajo más y le hago un juicio. ¿Sí? Y en lo espiritual igualito, es justo, ¿no es cierto? Y de hecho los principios bíblicos, todos, cuando uno lee, y lo leímos nosotros, apoyan eso, ¿no es cierto? Y la idea es que justamente eso tiene que ser así para que el reino de Dios, no la sociedad humana ni instituciones humanas, el reino de Dios avance y le llegue antes que sea demasiado tarde a más de una gente, ¿no? Lindo cuando se invierte en eso y la gente empieza a recibir de Dios, se reconocen las obras de Dios, los ministros que Dios puso y se apoya. Ya le digo, en todo eso cuando la iglesia aporta, está participando, se está metiendo, ¿no? Aunque no esté ahí, está de parte de Dios porque sabe que la persona no solo está orando, sino aportando lo que fuere, según su gracia, lo que tiene. Uno no puede dar lo que no tiene, pero sí lo que tiene, ¿no? Abrir la puerta, no oponerse y estar abierto ahí al propósito de Dios. Es Dios que se le ocurrió que eso fuera así, ¿no? Y nos dio una parte a nosotros y en esa parte le estamos diciendo que sí o que no a Dios. ¿Me entienden, no? Uno mismo o se mete o se abre ahí. Y creyendo que porque figura, pero a figurar a Dios no le va ni le viene. Dios ve la realidad de si uno está metido en oración, entiende, acepta de corazón, lo recibe, ¿no? ¿O no? Y eso es tan personal, se puede decir, pero no se puede, uno no puede andar atrás de otro ni obligar a nadie. Harán lo que quieran hacer, no harán lo que no quieren hacer, que lo hacen. Estudiarán lo que quieren estudiar y no estudiarán lo que no quieren, y así. Se prepararán, no se prepararán. Como alguien dijo, ¿no? Se ve que los hay, siempre los hubo, ¿no? A mí me enseña el Espíritu. Bueno. Yo a veces que a mí me enseña el Espíritu le preguntaría varias cosas que yo sé, a ver si el Espíritu me enseña. ¿No? Esto está es cierto que le enseña el Espíritu. A ver esto, explícame la Trinidad, por ejemplo. ¿Vos crees en la Trinidad? Sí, amén, aleluya, gloria a Dios. Bueno, explícamela. Si te enseña el Espíritu o le enseña el Espíritu esa materia, no. No sabe. Y esa por decir una, ¿no es cierto? Cualquiera. Pero si no somos ministrados por las personas que Dios designó,
difícilmente ocurra algo que... Y dice, no, pero yo para repartir trataditos no necesito ir al seminario. Es cierto, pero más de ahí no va a salir. Si no, ese de pido sabiduría a Dios. Sí, Dios me lo da. Y bueno, y de ahí le hace la pregunta de a ver si sabes pedile sabiduría, a ver. Pido sabiduría a Dios. Espérame 3 años que voy al seminario y después... Pero Dios da la sabiduría a través de los medios que Él estableció. Claro que sí que da la sabiduría. Dios le ha dado, aunque sea un gramo de sabiduría, a algunos estando acá, o están peor que antes. ¿Y alguito? ¿Qué es eso? Alguito tengo. O sea, algo aprendieron, alguna cosa se le amplió. Sí. ¿No? 20 Bueno, veces vi los videos y me quedó. Entendiendo que Me lo recién vamos a la segunda carpeta, ¿no es cierto? ¿No? Faltan todas las otras para... Sí, uno tiene que dejarse y después sacar puentes y ver, ¿no? Y ablandarse delante de Dios, porque en realidad Dios trabaja con nuestro corazón a la medida que nosotros de verdad queremos. Los seminarios no pueden hacer lo que los corazones tienen que hacer. Puede venir, qué sé yo, no sé, personaje más grande, y si uno no se abre, no va a pasar nada. Recuerda que Jesucristo era la persona de Dios mismo hecho carne, y los que no se abrieron, siguieron igual. ¿No? Peor porque la luz vino y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, igual, ¿no? La luz va a alumbrar, a hacer su efecto, pero nunca obliga. No obliga, no agarra del cuello, no. El que quiere, quiere. Y Dios deja eso, la voluntariedad, que lo manifieste queriendo. Porque ¿de qué sirve uno obligado? A Dios. Quizás nosotros por obligación, ay, por lo menos el piso estaba, chillaron y no sé cuántos, medio mundo le sacaron el cuero, pero barrieron. Eso nosotros nos conformaríamos. Ahora delante de Dios no sirve para nada. ¿No? Ni un gramo de recompensa, porque así Dios no. Dios va por amor o no. Porque es para Dios. No es para... Ya vuelvo a decir, nosotros nos conformamos igual. Nosotros. O sea, hasta un cierto punto. Pero Dios ve el corazón, ve el espíritu y lo contrario, ve le falta no quiere ese tipo de cosas. ¿No? Y eso está dado a los cristianos. Y solo los cristianos pueden responder sí, no. Se enojarán o se alegrarán. Uno de los dos. ¿No? Amén. Pregunta que quieren hacer. Nos va a quedar una clase, todavía el repaso tienen 2 semanas. Sí. Mientras vayan haciéndolo en esa, no digan que no tienen 2 semanas, son 14 días, haciendo la primera parte que es sencilla, porque tiene la carpeta ahí, y la segunda la vamos a hacer acá, ¿no es cierto? Amén. A mí no me dio. No, vos no te diste, porque claro, ¿a qué hora llegaron? Me arruinó el video. A ver. Bueno, pero a mí. Yo tengo que atender a la cabeza de la casa. Si yo le informo, usted no tiene por qué decir a qué hora llegaron. Pastor, yo tengo que hacerle caso a la cabeza. No, pero le dije que llegaron por... Quería tomar mate. Abrió el paraguas. Puede ser, yo era mi casa. Ahí, Alfredo. ¿Vos tenés? ¿Y vos? ¿Tiene que contestarla? Tenés. ¿Qué tenés? Da mucho. Llegué tarde, pero le dio el día. Vos llegaste primero y no sabés que llegaste con esto. Yo contraté la habitación. Que le traía los Son como CD. 20 carpetas, o sea, 20 hojas te cubre una pared. Porque no fue la habitación lo contagió, ¿no? Y él con... Le vamos a pedir a Pablo que nos despida en oración. Que Dios le bendiga. Ah, está bueno eso. Muy bien. Eso es lindo. Oren. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento de estar en tu presencia. Sí, Señor. Gracias por todo lo que hemos, Dios mío, escuchado de tu palabra, Señor. Te pedimos, Dios mío, que podamos, Dios mío,
abrir nuestro entendimiento para hacer tu voluntad, Señor. Gracias por este privilegio, Señor. Gracias por todo lo que tú estás encaminando cada día, Señor. Te pido por todos los que quieren venir y no pueden, Señor, que tú estés aparejando, Dios mío. Tú conoces la necesidad de cada uno, Señor. Tú conoces el anhelo de servirte y de conocerte más a ti. Ayuda a lo que pueda venir, Dios mío, a todo aquel que anhela y no puede hacerlo, Señor. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, que bendigas al siervo que está enseñándonos, que le dé más sabiduría, Dios mío, entendimiento, Señor, para poder, Dios mío, seguir mostrándonos tu palabra, Señor. Gracias por el pastor, Dios mío, de este lugar, su esposa, su familia y todos los líderes que se están preparando en este lugar, Señor. Te damos gracias y te bendecimos y nos despedimos en esta hora, Dios mío, te damos gracias en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Amén. Dios le bendiga.